Ya, entonces, chicos, el día de hoy vamos a ver el tema la Inquisición. Como veníamos viendo antes, está muy inmersa la religión, ¿sí? En el tema anterior vimos las cruzadas, también eran unas guerras religiosas, asimismo la Inquisición. Vamos a ver aquí de qué se trata. Nos dice el emperador bizantino Teodosio convirtió el cristianismo en la religión oficial de todo el Estado, ¿no? En el siglo IV, los herejes y paganos se convirtieron en enemigos del Estado. ¿Quiénes eran herejes y quiénes eran paganos? A ver, vamos a ver si... Ya, muy bien. Entonces, como les decía, les repito, ¿no? Los herejes y paganos eran aquellos que estaban en contra de la religión cristiana, no creían en Dios, ¿sí? Entonces, para esto nos dice, la Inquisición medieval fue una institución nacida en el seno de la Iglesia, cuya finalidad era erradicar las herejías mediante la persecución y castigo físico, generalmente practicado por autoridades civiles pertenecientes a la Inquisición. Entonces, esto era, la Inquisición en sí era una institución, ¿no es cierto? ¿Dónde nació esta institución? En la Iglesia. Y el objetivo principal que tenía esta Inquisición era terminar con todos los herejes. Los herejes, como ya les había dicho, eran aquellas personas que cuestionaban la existencia de Dios, ¿no es cierto? Ya, eran aquellas que cuestionaban la existencia de Dios. Y a estas personas que más creían en la ciencia, en lo científico y cuestionaban la existencia de Dios, se les daba unos tremendos castigos. Si había mucha persecución contra de ellos. Y uno de esos castigos es lo que ustedes pueden observar en la imagen. ¿No es cierto? Esta imagen, por ejemplo, podemos observar claramente la cruz que representa a los cristianos, a la religión, y están castigando a las personas que consideraban ellos herejes, no creyentes, ¿no es cierto? Y uno de esos castigos era les quemaban vivos, ¿no es cierto?, a las personas. Entonces, este era un castigo de la Inquisición. Entonces, vamos a ver ahora cómo se dividió esta institución. La Inquisición nos dice aquí estaba dividida en dos periodos, ¿no es cierto? La Inquisición episcopal y la Inquisición pontífica. La Inquisición episcopal fue en el siglo III, ¿no es cierto? Nos dice aquí que el Papa Lucio III, además de detener el avance de los herejes y limitar los abusos cometidos por las autoridades reales contra estos. Entonces, este era el objetivo de la Inquisición episcopal, ¿no es cierto? Detener el avance de los herejes. Los herejes, como les decía yo, eran las personas, los científicos, por ejemplo, que creían más en la ciencia, ¿no es cierto? Entonces, a estas personas, contra estas personas estaba todos estos castigos, ¿no? Y la Inquisición pontífica nos dice que fue creada por Gregorio IX mediante la bula Excomunicamos. Entonces la bula eran leyes religiosas, ¿no es cierto? La Inquisición pontífica nos dice con el fin de centralizar en el papado todas las políticas y acciones de la Inquisición. Entonces, la episcopal se centró en detener el avance de los herejes y la Inquisición pontífica, su principal objetivo fue dar al papado todas las políticas y acciones de la Inquisición, es decir, centralizar y aquí todo el poder que tenía esta institución. Seguimos. Hubieron diferentes métodos utilizados por la Inquisición en contra de los herejes y paganos. Sí, entonces ya como ustedes pudieron escuchar, chicos, estos fueron diferentes métodos utilizados por la Inquisición.
como ya les había dicho, era una institución que quiere decir que está conformada por muchas personas, ¿no es cierto? Uno de estos nos dice que frailes y monjes. Estos frailes y monjes eran parte de los tribunales de la Inquisición y se mezclaban con las personas de todos los pueblos, más o menos como ahora los policías, ¿no es cierto? Se visten de civiles para descubrir diferentes bandas de delincuentes. Asimismo, los frailes y monjes se mezclaban con la población para descubrir a los herejes, ¿no es cierto? Entonces, estas personas que les culpaban ya de herejes, se les realizaba una especie de juicio, como ahora los juicios, ¿no es cierto? Donde se les acusaba de lo que los frailes o monjes les hubieran visto. En el caso de ser culpables, se les aplicaba diferentes castigos, como aquí nos dice la tortura, por ejemplo. La tortura. Ustedes tal vez han observado algunas películas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Hansel y Gretel. En esa película se observa claramente la existencia de brujas blancas y brujas negras, ¿no es cierto? Actualmente la ciencia ficción que utilizan en las películas también está basada en la historia, ¿sí? En la historia también se encontraban en esta Inquisición, se encontraban a los hombres y mujeres como brujas o brujos, ciertas personas que, por ejemplo, hacían algún descubrimiento científico, aplicaban alguna ley científica, ¿sí? Cosas que eran nuevas, como aquí nos dicen, ¿no? Temas nuevos o conocimientos nuevos que les permitían entender de diferente manera, era considerada brujería, ¿sí? Todo aquello que era nuevo era considerado brujería, y mucho más si estaba atacando a la creencia y a la existencia de Dios. Entonces, esto es lo que nos quiere decir en este tema de métodos utilizados por la Inquisición, como les digo, ¿no es cierto? Todo era en contra de los herejes o de la brujería, quienes atacaban a Dios, ¿no es cierto? Ya vamos a ver el siguiente tema. Vamos a ver algunos personajes de la historia a los cuales la Inquisición les presentó un proceso. Es decir, que fueron acusados de herejes, ¿sí? Y que se les dio un castigo. Y que en la actualidad los conocemos y son grandes personajes, ¿no es cierto? Grandes científicos. Entonces, como ustedes, chicos, pudieron observar en esta parte, este tipo de personas, este tipo de científicos eran culpados de herejes, ¿sí? Y eran castigados, como usted los puede observar aquí, generalmente, como les digo, en una especie de juicio, ¿no es cierto? Donde se exponía todo lo que ellos habían hecho. Sí, en la actualidad, todos estos científicos, ¿no es cierto? Nosotros los estudiamos en un determinado tiempo y han creado determinadas teorías que son muy importantes en el estudio actualmente. Sí, sin embargo, para la religión, esto fue lo más grave, ¿no es cierto?, que ellos pudieron cometer, y fue también castigado. Por ejemplo, aquí tenemos una teoría muy importante, ¿no es cierto?, la de Charles Darwin, quien creó la teoría de la evolución. Sí, que dice que todas las especies, ¿no es cierto?, surgieron a partir de una evolución, al igual que los seres humanos. Todo lo contrario a lo que decía la Iglesia, pues la Iglesia afirmaba que todo lo creó Dios en 7 días, ¿no es cierto? Ya, entonces, esto, chicos, es lo que realizaba la Santa Inquisición. Sí, la Santa Inquisición. ¿Por qué era santa? Porque venía o era una institución que nacía en el seno de la Iglesia. Ya, chicos, bueno, esto ha sido el tema del día de hoy. Vamos a pasar a las preguntas.